Hoy martes 3 de mayo estoy muy contenta porque llevamos ya planeando una reunión, una entrevista con Antonio Orlando Rodríguez. Hola, Toño. Hola, Aline, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? La primera vez que hablamos de que teníamos que hacer una entrevista era también con Sergio y también con él, se fueron de viaje. Y entonces, pues había que esperar, que esto era antes de Semana Santa, ¿verdad? ¿A dónde se fueron de viaje? ¿Se puede saber o no? Fuimos a... mm, ay, se me olvidó, pero aquí en los Estados Unidos. Ah, ok. Muy bien. Y entonces pasó la Semana Santa, tuvimos con Sergio, que ya deben de haber visto, oído la entrevista, y que hablamos sobre el de Sirena, que ahorita se me fue el nombre completo, y Sirena y entonces, punto. ajá, y entonces en ese momento dijimos, ok, vamos ya a tratar de poner fecha con Toño, pero se enfermaron los dos de gripa y bueno, gracias a Dios no fue COVID y ya están de salida y entonces dijo Toño, ya vámonos como el Borras, lo hacemos, espero, no, espero sentirme bien, ¿verdad? Lo más que puede pasar es que estornude en algún momento. Ah, Eso no bueno. va a ser grave. Ah, bueno, perfecto. Bueno, pues el libro que nos trae, aunque vamos a hablar de más cosas, es el cuento del sinsonte olvidadizo, del naranjo. Pero a mí me gustaría antes como un poco saber tú cuándo empezaste a escribir, qué empezaste, empezaste de niños, escribías para adultos, o sea, platícanos un poco cómo llegaste a este mundo de la literatura infantil y juvenil, porque tienes un premio Alfaguara, pero no es para niños, es chiquita, no es un libro para niños. A ver, cuéntanos. Bueno, yo como muchos niños disfrutaba mucho creando historias, imaginando historias. Y Ujú. me gustaba expresarlas de alguna manera. Y las podía expresar dibujando o jugando, haciendo juegos teatrales o haciendo títeres, que es algo que me fascina, o escribiendo. Y Ujú. bueno, cuando fui creciendo me di cuenta de que ni era muy bueno actuando, ni haciendo títeres, ni dibujando, y que lo que mejor sabía hacer, ahora te diría, lo único que sé hacer es escribir. Y ahí Pero lo comencé. haces muy bien. Bueno, gracias. Entonces comencé a escribir desde muy joven, profesionalmente, muy joven, siendo Ujú. adolescente en la radio, y de ahí salté a la literatura. Mi primer libro se llama Abuelita Milagro. Lo escribí cuando tenía como 16 años y 3 años después se me ocurrió mandarlo a un concurso nacional de literatura en Cuba y ganó el primer premio. Y bueno, ya ese fue, digamos, por así decirlo, el encarrilamiento dentro de la literatura infantil. Y bueno, y también se despertó el interés por conocer la literatura infantil, por leerla, porque aquel primer libro fue, digamos, juego de adolescente, ¿no? Es un Ajá, libro que se ajá. publica todavía para mi beneplácito, para mi satisfacción, pero ese fue el inicio de la carrera y a partir de ahí sí ya comencé a escribir asiduamente. Eh, en Cuba, primero escribía solamente libros para niños, Ok. porque porque me gustaban mucho los libros para niños y además porque era una forma de sortear una censura ideológica muy estricta. Ok. eh, Y en ahí la no lo Cuba, había tanto en los libros para niños, había más flexibilidad. porque los libros para niños, tú sabes, es un territorio muy propicio para las metáforas, para las Ujú, parábolas, ujú. y siempre las cosas que son para niños pues se miran por encima del hombro, sobre todo en los años 70, ¿no? Claro, claro. Y realmente para haber publicado en aquella época libros para adultos, hubiera tenido que escribir sobre temas que no me interesaban, de Ujú. compromiso ideológico, como hicieron muchos de mis contemporáneos. Y yo esperé hasta una coyuntura que hubo, digamos, cierta apertura cultural para empezar a publicar para adultos. Y entonces comencé a alternar libros para niños, libros para adultos, pero digamos que mis primeros 10 años
como escritor profesional fueron dedicados exclusivamente a los libros para niños. Ok, ok. Y, y ahora, en este momento de tu vida, ¿dónde está el peso? No, ya en este momento no hay distinción. El peso viene dado por la inclinación, viene dado por la historia que quiera contar. Por la Ok. historia. Yo no soy de los autores que dicen que se sientan a escribir una historia sin saber, sin tener claro quién es el destinatario. Para mí siempre ha sido muy claro cuando estoy escribiendo una historia para adultos o cuando estoy escribiendo un libro para niños. Para mí eso no tiene la menor duda, como supongo que no la tenía para Oscar Wilde cuando escribió El gigante egoísta o cuando escribió De Profundis. Evidentemente hay unos destinatarios muy claros y así me sucede a mí cuando me Y siento a escribir. Tengo muy fíjate, claro a quién le estoy escribiendo. yo te voy a decir una cosa. Yo soy hija de una escritora que ha escrito para niños y que ha escrito para adultos, Aline Peterson. Y yo crecí con que efectivamente ni siquiera pensé que se pudiera escribir sin tener destinatario. O sea, para mí también ella era, estoy escribiendo un libro para niños, estoy escribiendo una novela para adultos, unas poesías para adultos, o sea, como que lo tenía ella también como tú muy claro cuándo era para uno y cuándo era para otro, no se entremezclaban. Eso no quiere decir que a un adulto no le pueda gustar un libro de niños, pero esa es otra cosa, ¿no? Claro, siempre que escribo, primero que todo estoy escribiendo para mí, para complacerme a mí y para satisfacer un deseo mío de expresión o de leer algo que no estaba escrito por nadie. Pero a mí me parece que en mi teoría personal, que eso de decir que, ay, no sé si esto lo escribí para niños o para adultos, viene un poco, es una herencia un poco de la subestimación que existió siempre de la literatura infantil y que eso es como decir que no hay diferencia entre una y otra. Bueno, sabemos que no hay diferencia formal, que las herramientas del escritor son las mismas, no le cabe la menor duda a nadie, pero yo siempre digo que hay, en mi caso, una suerte de chip que se conecta automáticamente. Cuando yo voy a decirle a alguien que dos personas se divorciaron, no se lo digo de la misma manera a un niño que a un adulto. Hay como un registro, una intención. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, coincido, mi sentir coincide con tu sentir, pues, o sea, yo no te podría decir, pero a ver qué pasa, no creo yo que sí es diferente. Claro, las herramientas técnicas son las mismas, el oficio es el mismo, la exigencia es la misma. Eh, en mi caso, la obsesión por la artesanía de la palabra, que puede llegar a ser enfermiza, de que no se repita una palabra en 10 páginas de una novela. Pero bueno, ya eso es, como te decía, una cosa enfermiza. Pero la exigencia es la misma en una que en otra. Lo que a mi juicio cambia es ese chip, esa búsqueda de un tono, de una voz, de una intención, porque en mi experiencia no se le habla igual a un niño y a un adulto, aunque les digas las mismas cosas y con la misma intención, con el mismo propósito. Ok, sí. Y quizás porque es escrito para los dos públicos, pues no tengo ese prurito, pues digo, sí, ahora estoy escribiendo un libro para niños, sí, esto es un poema para niños. Hay poemas que pudieran ser para niños o para adultos, porque realmente fueron para mí, pero yo decidí incluirlos en un libro para niños. Entonces ya Claro. hay una voluntad de búsqueda, de conectar con determinado lector, ¿no? Y, por ejemplo, ahora el libro del cuento del sinsonte olvidadizo, ok, nada más que para que se vea que tú lo muestras, porque ya ves que tienes que hablar, porque es como está grabado, se ve al que habla.
Bueno, Cuento del sinsonte olvidadizo. Es una historia que acaba de reeditar El Naranjo, mi querida editora Ana Laura Delgado, con ilustraciones de un ilustrador que admiro mucho y que lo considero mi amigo, que es Israel Barrón, mexicano. Y cuando, claro, la gente ve un libro con un diseño tan contemporáneo, con unas ilustraciones tan bellas, pues lo primero que tiende a pensar es que es un libro que se escribió recientemente. Pero este es un libro que yo escribí alrededor del año 1977. Ok, o sea, este libro es ese ejemplo de esas primeras escrituras que hiciste. Sí, bueno, ya en el momento en que lo escribí tenía 2 libros publicados, La Abuelita Milagro y Cuentos de cuando La Habana era chiquita, ambos con premios nacionales. Y esto fue parte de un libro y luego se extrajo para publicarse de forma independiente, ¿no? Pero así escribía yo en el año 77. ¿Cómo te sientes con tu escritura del 77 con la escritura que ahora haces? A ver, creo que eso es muy interesante. Bueno, depende. Hay cosas que ya no me gustan tanto o que no hubiera escrito igual, que me parecen un poco naif, pero creo que ese carácter ingenuo es lo que les da la autenticidad y responde a un momento de mi trayectoria. No me gusta cuando se reedita un libro estar retocándolo mucho porque creo que es el testimonio de una época, ¿no? Eh, este es un libro que no le toqué prácticamente nada porque fue escrito. ¿Por qué no lo dejas tantito abajo? Luego enseñamos porque te estabas cortando. Sí, es un libro que responde a un momento y que responde a una estética de la Cuba de los años 70, donde se trabajó mucho. Fue una época, los años 70 y 80, de esplendor en la literatura infantil de Cuba, donde grandes nombres de la literatura cubana sin edad escribieron libros para niños, donde autores jóvenes muy talentosos escribieron para los niños. Fue un momento de mucha efervescencia. Y dentro de ese momento, una de las vertientes que más se trabajó fue el juego con la palabra, Okay. la literatura lúdica, el trabalenguas, unir 2 palabras para formar una sola. Fue una vertiente que se explotó mucho y dentro de esa vertiente se insertó este cuento que es un puro juego de palabras, al menos en el momento en que yo la escribí. Al cabo de los años, cuando Ana Laura lo reeditó, empecé a verle otras aristas a la historia, pero eso sucede con frecuencia, creo que le sucede a casi todos los autores. Escribes una cosa, al menos en mi caso, sin una intención, la escribo porque quiero, como un juego, y después al cabo del tiempo dice, mira, quizás esto pueda invitar a reflexionar sobre esto, o quizás este fuera el sentido oculto de esta historia, ¿no? Y tú ahora dices que encontraste de alguna manera, por eso es que a mí hay una parte que me gusta. El autor escribe y muchas veces no tiene nada más. Los que interpretan las obras, bueno, ponen unas historias alrededor de ellas que me consta cuando se interpretaban las cosas de mi madre. Yo decía, bueno, no es tan así, pero no importa, porque ese lector es el que lo va poniendo y haciendo suyo, ¿no? Pero Y ahora completando. ajá, pero ahora que tú reeditaste, porque esto es muy recientemente, salió en el año déjame ver, aquí lo tengo, en el 21, o sea, hace un año. Quería ver si era 20 o 21. Es muy, muy, muy reciente con estas efectivamente ilustraciones de Israel Barrón. Se siente, yo nunca hubiera pensado que era un libro escrito en los 70 y tantos.
Para mí 40. es un descubrimiento contigo estarme enterando. Y yo creo que así como un lector descubre en los libros y se los apropia, tú ahora en esta nueva mirada de la pandemia, digamos, que se editó este libro, quisiera yo saber cómo te lo apropiaste nuevamente a ti, escritor, pero lector, porque de repente pues ya lo habías escrito hace tantos años que eras lector, creo yo, ¿no? Claro, sí. Es una historia muy sencilla, donde lo principal es la sonoridad, el rejuego sonoro con la lengua, muy económica la escritura. En la narración se insertan distintos tipos de poemas que remiten de alguna manera a la tradición oral, al juego de palabras. Eso es justo lo que te iba a preguntar. Yo lo leí y pensé en la tradición oral, así como Trump, pero no sé si así fue la intención en el 70 y tantos. Bueno, a mí siempre me ha interesado mucho el folclore. Y de hecho, en mis libros iniciales era un material de primera mano. No traté de imitar las expresiones folclóricas, pero de alguna manera las estructuras de los poemas están emparentadas con los trabalenguas, con las retahílas. Es la historia de un sinsonte que un día despierta y ha olvidado su canción. Uh-huh. Y va a lo largo del libro, se va encontrando con distintos personajes animados o inanimados que le proponen que adopte su canción. ¿Podrías leernos un poquito? A ver. Para que entonces podamos tener ese feeling que nos platicas de qué es este juego de palabras, de trabalenguas, del sinsonte en búsqueda, y me encantaría oír una parte en voz tuya. A ver. Dice: vuela que te vuela, perdón, vuela que te busca, es que es tan enredado que hasta me cuesta leerlo. Vuela que te busca. Es muy enredado, efectivamente. Yo le decía hace poco a una traductora del ruso, yo le decía, te voy a mandar el libro, pero a mi juicio es intraducible, tendrías que escribirlo nuevamente en ruso. Dice: vuela que te busca y busca que te vuela, el sinsonte desmemoriado llegó junto al arroyo, y este, al verlo tan piqui cerrado, le propuso con su voz de agua: canta mi canción, amigo. A ver, suspiró el sinsonte, ¿cómo es? Así: R y R, rifirrafe, R y R, raferrí, rápido, arremolinado, runruneante y saltarín, relumbrante, revoltoso, refrescante y retozón, risueño, corre el arroyo, reguilete bajo el sol. Pero aquella rara jerigonza rechinante, resbalosa y repleta de R's le resultó al sinsonte muy enredada para su pico, y vuela que te vuela se dirigió al cañaveral. Y ahí, bueno, pues sigue buscando historias. ¿Nos puedes enseñar las ilustraciones de esta parte que nos leíste para que podamos ver qué hizo Israel Barrón? Ahí está el río, ¿no? Que le dice. El arroyo, sí. Aquí está el sinsonte con su guitarra junto al arroyo. Aquí están los reguiletes, o ¿cómo le llaman ustedes a ese tipo de juguete de papel que gira? Reguilete también. Reguilete, es correcto, así lo llamamos también. Sí. Y bueno, pues así, Israel hizo un trabajo maravilloso, como siempre, porque él es un ilustrador. Y aquí, pues aquí tenemos al sinsonte que se le han enredado esos reguiletes en el pico. No, es que es una armonía entre el texto complejo y o sea, digamos, complejo para el juego de palabras, es a lo que me refiero, porque esas R's con R's, o sea, no está nada fácil de leer. Tiene uno que leerlo con calma, ¿no? Tiene uno que tomar aire, no tratarse de ir rápido, sino decir, ¿cómo? A ver, tranquila, lo leo, lo digo, y la ilustración
armoniza con una manera bellísima. El libro creo que es así como una fusión perfecta de texto y imagen, ¿no? Y diseño gráfico también. Yo creo que es un libro que si alguien se lo va a leer a los niños, tiene que ensayarlo primero para que no se le trabe la lengua, ¿no? Sin duda, sin duda. Y aunque lo ensaye, se le puede trabar. Sí. Entonces, Aline, volviendo a lo que hablábamos, me di cuenta al cabo del tiempo de que todos tenemos una canción, una manera de expresarnos, una voz propia, y que debemos ser fieles a ella. Uh-huh. Y que si algún día se nos perdiera nuestra voz propia por algún motivo y nos ofrecieran o encontráramos en el camino distintas voces, propuestas que nos hicieran para adoptar esas canciones, esos discursos, esas ideologías, esas filosofías, pues deberíamos escoger aquel que fuera más cercano a nosotros, más auténtico, que nos permitiera seguir siendo, escoger la canción que nos permitiera seguir siendo nosotros mismos. Obviamente nada de esto se dice en el texto, fue mi lectura posterior y pues en la nota que me pidió Ana Laura que hiciera de autor, pues lo sugerí de alguna manera sutilmente porque fue la interpretación más reciente que hice del cuento. Entonces, como me suele suceder a veces, algo que era un juego, que era un ejercicio lúdico, después, 40 años después, descubres que tiene otro trasfondo, o a veces, como me ha sucedido con historias para adultos, con cuentos para adultos, con los que he jugado con el absurdo, con el expresionismo, y que para mí eran puros ejercicios imaginativos. Algún amigo, algún lector me dice, sí, esto es una metáfora de esta situación o de esto que viviste, y yo me quedo sorprendido y tengo que reconocer, sí, es cierto, puede leerse como una metáfora, como una analogía de determinado acontecimiento, de determinado problema humano, de la condición humana, ¿no? Entonces, en ese sentido, el escritor yo creo que tiene que ser muy humilde. Nosotros solamente escribimos, a veces con una intención deliberada, a veces sin ella, pero en definitiva es el lector quien completa el sentido del texto. Totalmente, totalmente. Y fíjate que ya que mencionaste que en la parte de atrás del libro tienen una pequeña semblanza tuya y de Israel, permíteme leerlas porque creo que está más fácil que yo lea la tuya a que tú te leas a ti mismo, ¿no? Entonces dice, hola, soy el escritor. Ah, no, porque como nos estás hablando como el escritor, léenolas tú, ándale, sí, mejor. Dice, cuando niño quería ser pintor, titiritero o escritor. Sin embargo, no tardé en darme cuenta de que entre las palabras y yo existía una complicidad especial. Así que desde joven comencé a escribir y a publicar libros, primero para los niños y después también para los adultos. Y aquí ya empiezan confesiones que me pidió Ana Laura. Disfruto cocinar para mis amigos, ver películas antiguas, saborear un buen helado, si es de chocolate mejor, y de manera especial viajar para conocer otros países. Viajar en automóviles, en trenes, en aviones. Ay, perdón, estaba leyéndote la nota del viejito del sillón, por eso tú me mirabas con esa cara. Yo decía, mi texto no dice lo que nos cuenta, pero está muy padre que siga. Esto es la espontaneidad máxima, ¿no? Yo dije, pues que siga, no importa, estoy aprendiendo del helado de chocolate, de todo. Y yo convencido de que estaba leyendo la nota de El Sinsonte Olvidadizo y estaba leyendo la nota de El Viejito del Sillón, como los dos son del Naranjo, y las dos notas las escribía por solicitud de Ana Laura Delgado, pues hice un cruce ahí.
pero ya que la empecé, la voy a terminar. Claro, por favor. Viajar para conocer otros países, viajar en automóviles, en trenes, en aviones, en barcos y en libros. Desde pequeño me gustaron los sillones. Me encantaba balancearme en ellos mientras leía, y en la Cuba de mi infancia era frecuente que en las casas hubiera uno, dos o más. Su rítmico vaivén, ese acompasado ir hacia adelante y hacia atrás una y otra vez, me ayudaba a trasladarme a los mundos imaginarios de las historias que leía, a recorrer ciudades, selvas, desiertos, la profundidad de los océanos y el espacio sideral. Este cuento es de alguna manera un homenaje a aquellos sillones viajeros de mi niñez y también una invitación a no perder nunca la capacidad de imaginar otros mundos, de conquistarlos y de habitarlos. Así que me adelanté y entré en el universo del viejito del sillón. Me parece maravilloso, porque justo de eso se trata. Esto es una charla, porque además platícanos. Yo cuando viste mi biblioteca, cuando la otra vez que estaba yo en el Zoom, y decidiste el setting de hoy, acomodarte en ese rincón para que armonizara, ¿verdad? Y este es un rincón que nunca utilizo. ¿No lo usas? No, pero dije, ya que Aline tiene su biblioteca detrás, pues yo pongo un fragmento de una de las múltiples bibliotecas que hay aquí, porque yo vivo dentro de una biblioteca. Esta casa es una biblioteca. Si virara ahora en distintas direcciones... ¿Y no puedes? No podría, porque lo tengo en un trípode. Entonces, prefiero moverlo para no perder la estabilidad. Verías que está todo lleno de libros. Entonces, no fue tan difícil encontrar un ángulo, pero no es usualmente el fondo que utilizo. Fue hecho para... ¿Usualmente qué fondo usas? No, me pongo frente a la computadora y entonces, pues, nada, pues es el fondo del estudio, ¿no? Entonces, aquí preferí tener de fondo la biblioteca. Bueno, yo lo que sí es que de que se ve atrás es el de lecturas de libros de adultos, pero acá está, así volteando, mi librero de los libros infantiles, ¿no? Ahí así es como la esquina de los dos lados. Entonces, pero efectivamente ese rincón que buscaste, creo que está padrísimo porque se continúa, porque nos da y justo lo que pasó ahorita en la conversación es eso, es una charla en la biblioteca donde vamos diciendo ideas y se van hilando y no tiene por qué tener una secuencia lógica porque las conversaciones no la tienen y esta es una conversación, una charla. Bueno, ahora me entusiasmaste con tu valentía y voy a hacer lo mismo que tú. ¡Ay, maravilloso! A ver, pero tengo que... ¿Se ve? Sí. Bueno, aquí hay uno. Este es totalmente de libros infantiles. Aquí hay otro que es totalmente de libros infantiles. Esto es una pequeña montaña de libros infantiles. Y aquí hay una mezcla de libros para adultos y de libros de distintos países, pero son para adultos. Bueno, yo voy a hablar en lo que te veo, se está como prendiendo y apagando tu imagen, pero no importa, yo me espero mientras hablo yo. Y entonces, ahora sí, me ya quedó. Ya. Qué bueno que te por eso animaste. no quería mover. ¿Y pasó algo? Nada, compartiste un rato de tu rincón, casa biblioteca, que me encanta, me siento muy privilegiada de que lo hayas hecho, muchas gracias, porque la verdad es que, bueno, yo creo que eso, por lo menos yo que siempre me ando hilando una idea con otro, para mí es lo que sucede cuando estoy charlando con amigos, como en este caso, y entonces pues no tiene que ver con una regla de qué vamos a hablar, sino de qué se nos va ocurriendo que queremos hablar. Claro. ¿No? Y bueno, maravilloso.
¿Qué más nos quieres contar de estos libros? ¿Pasamos a otros? ¿Cómo ves? O sea, ¿qué hacemos en este punto que hemos mostrado que sí leemos? Y que sí leemos y que tú lees también a otros, no nada más lo tuyo, ¿no? Entonces está lleno de muchos lectores, Sí. digo, de muchos libros, autores. Bueno, ya hablamos del Sinsonte Olvidadizo y me gustaría hablar brevemente de este otro libro que anticipé, El viejito del sillón. ¿Por Okay. qué? Porque es el otro libro mío que es más fácil encontrar en el mercado mexicano, ¿no? Sí, También eso está es importante porque realmente, aunque te vayan a ver ahorita amigos tuyos de Estados Unidos y todo, realmente necesitamos que la gente que está en México diga, yo quiero, y entonces lo piden. Por cierto que les comento que en el Naranjo, si tú compras en línea te lo mandan, así que si no está en una librería no pasa nada, no hay problema para que ustedes puedan tener los libros, así que no hay problema. Pero cuéntanos lo que nos querías decir. Bueno, El viejito del sillón es otra historia también antigua. Es un cuento parabólico, una defensa de la fantasía, del derecho a imaginar, ¿no? Y, y una crítica, por así decirlo, de cómo en la medida que crecemos y que nos volvemos mayores, la realidad nos come la capacidad de fantasear y de imaginar, ¿no? En la vida diaria, los problemas, los compromisos, nos coarta esa capacidad de imaginar. Entonces, es una parábola sobre ese tema. Y este libro se publicó en Cuba a mediados de los años, este cuento se publicó a mediados de los años 80 y lo escribí a solicitud de un editor que estaba preparando una colección de cuentos fantásticos cubanos, pero una colección para lectores adultos. Ok. Y entonces yo le dije, bueno, yo te voy a escribir un cuento que es una parábola. Me dijo, sí, escribe lo que tú quieras. Y yo escribí este cuento y se publicó primero en un libro para adultos. Okay. Y al cabo de los muchos años, pues se publicó ya como libro para niños y primero Por en Ana Colombia. Laura. No, primero se publicó en Colombia como parte de una colección de cuentos y finalmente a Ana Laura le gustó mucho y lo quiso sacar en forma de libro álbum con ilustraciones de otra artista mexicana a la que admiro y quiero mucho, que es Claudia Navarro, y con la que he tenido la oportunidad de hacer ya un par de libros. A ver, Entonces, muéstranos también por dentro un poco. mira, esta ilustración me parece tremenda. Mira ese punto de vista, esa perspectiva. Wow. Ajá. Desde lo alto se ve el personaje, ¿no? Está tomada como en un... De picada, sí. O sea, de, es esas imágenes de picada, ¿no? Así de cenit, digamos. Sí. Y entonces Claudia hizo un trabajo bellísimo. Aquí se ven el viejito volando en su sillón y los niños. Y es la historia de un viejito que se va a vivir a un barrio y a las 6 de la tarde saca un sillón. ¿Cómo es que le dicen en México al sillón más usualmente? ¿Un sofá? No. Un sofá. ¿Sí? Sí, Okay. es esto. Esto en lo que él se Pero es balancea. que el sofá es como de dos personas y el sillón es como de una. Bueno, el sillón es de una. Te lo pregunto porque a veces de un país a otro hay una palabra. Entonces, el viejito se sienta en su sillón y se mece. Ah, mecedora. Mecedora. Okay. Pero decidimos conservar la palabra sillón, que era la palabra que se usa en Cuba. Y vuela, sale volando. Y los niños lo descubren y le avisan a los padres, pero ningún adulto es capaz de ver que ese viejito está volando. Solo ellos lo ven. Y un día ellos deciden sacar sus silloncitos y volar detrás del viejito. ¡Ay, qué bonito! Fíjate que Como, sí lo había fíjate, visto, pero no lo había leído. es una parábola, es
como digamos, una historia muy poética, ¿no? Pues eso es lo que se pretende. Y abierta a múltiples interpretaciones. Creo que eso es algo característico de... ¿Y nos lees un poquito? Un poquito. Dice, un viejito vino a vivir al barrio y todas las tardes, cuando el reloj de la torre toca 6 campanadas, hace así. Carga un hermoso sillón de mimbre pintado de blanco, lo saca al portal y se arrellana en él. Mientras se mece hacia adelante y hacia atrás, el viejito comienza a recordar algo lindo que le haya sucedido durante el día. Medio que cierra sus ojos vivarachos como si se estuviera quedando dormido. Y entonces, ¡zas! Muy suavemente, el sillón echa a volar. Vuela primero sobre las flores de los jardines. Parece como si fuera una abeja cualquiera. Se alza luego por encima del follaje de los álamos, lo mismo que un gorrión. Más tarde se va a planear cerca de los techos de las casas, como una cometa, y después llega hasta el cielo para echar competencias de velocidad con los aviones. Y por ahí sigue la historia del viejito y el sillón. Ok. Oye, pues qué bueno, qué privilegio que ahorita tuvimos como unir estos dos del naranjo y oír un poco en tu voz, platicarnos de cuándo son, de cómo están, de cómo llegaron a este momento del siglo XXI ya en los 20, o sea, es así como... Sí, porque, Aline, sabes que mucha gente se piensa que son cuentos escritos recientemente y se quedan sorprendidos cuando les digo, no, ese cuento tiene 3 décadas, 4 décadas de escrito. Y me encanta que el naranjo les haya dado un nuevo aire, que los haya entregado a estupendos ilustradores que le aportan su visión contemporánea, porque para ellos la historia es nueva. Y lo mismo ha hecho en Colombia Panamericana Editorial con mis primeros libros. Y es muy reconfortante que esos libros sigan conquistando lectores y que los niños lo lean hoy. Por supuesto, los niños les tiene sin cuidado cuando se escribieron esas historias. Tiene, claro. Eso es algo que nos interesa a nosotros los adultos que nos acercamos a la literatura para niños con un ánimo profesional, ¿no? Pero para los niños es lo mismo la historia que se haya escrito hace 50 años o la que se escribió ayer. A ellos lo único que les interesa es que esa historia conecte con ellos. Que no los Exacto, ¿no? Que les haga clic, que la sientan de ellos, que se la puedan apropiar. Que les dé risa, que los conmueva, que los intrigue, que los deslumbre, que genere alguna reacción en ellos, ¿no? Porque además no va a reaccionar cada niño de la misma manera. A mí siempre me viene a la mente cuando hablamos de esto, de las distintas lecturas, algo que escribió Mijael Ende en un libro que decía, si damos el mismo libro a 30 niños en un salón de clases y le pedimos a todos que comiencen a leerlos, cada niño va a estar leyendo un libro distinto, porque se va a estar leyendo a él mismo en ese libro, ¿no? Y eso me parece, es una idea muy reveladora, que ejemplifica muy bien cómo cada uno se lee en el libro, y aun cuando sea la misma historia, hay matices, hay sensaciones, hay referentes, emociones que son propias de cada lector. Que no Pero hay también sucede con el adulto. Obviamente sucede con el adulto, con el adulto. Exacto. Cada libro, yo cuando estoy dando una clase, digamos, de cuestión de, pues para tertulia, para recepción de lectura y explicarle, le digo, miren, este mismo libro, las personas que somos, cada uno tiene su propia lectura.
porque tiene que ver no solo con lo que uno ha vivido, con lo que uno ha experimentado, sino con ese momento también en el que uno se encuentra. O sea, no es lo mismo cuando uno está con una edad o con un estado anímico o con otro para leer un libro, le encuentra eh, o bueno, no sé si aristas, muchas maneras de verlo. Mira, publiqué yo un libro, así, era Día del Niño, 30 de abril, y dije, pues voy a hacer una lectura de un libro. Y era La felicidad del perro. Y entonces, pero digamos, es un libro que está lleno de metáforas, etcétera, pero resulta que se los mandé también dentro de lo que los mando por WhatsApp a mi WhatsApp de la generación del colegio, ¿no? Entonces, es pura gente como de, bueno, pues no como, de mi edad idéntica, ¿no? Y entonces, ese libro que habla como, pues, digamos que no, ni iba por ahí, iba por festejarnos el niño que somos. Una de las amigas había perdido una gran amiga. Y entonces el libro dice que le fue totalmente reconfortante. Y yo te puedo decir que quizá otra gente que lo leyó y lo vio le despertó otra cosa. Es el momento en el que estamos cuando leemos un libro, ¿no? O cuando lo releemos. Sí, el momento en el que estamos y quiénes somos, ¿no? Uh-huh, También. uh-huh, uh-huh. ¿Quiénes somos? Porque la individualidad también es algo muy importante. Nuestra psicología, nuestra manera de ser, nuestros intereses, ¿no? Uh-huh. Todo eso influye también en la recepción que hacemos de un libro. Es cierto, es cierto. Bueno, yo nunca iba a imaginar que nos íbamos a ir por esos lugares en la charla. Estoy verdaderamente encantada con esta conversación. Cuéntame, ¿quieres hablar de algún otro libro? Porque se acerca como el momento, no quiero abruptamente terminar y decir, quería yo hablar de este otro y ya no me dio oportunidad. Quiero que me digas si hay, o quieres dejarlo en estos. O sea, es tu Bueno, mira, territorio. voy a comentarte este libro también porque es un libro que circuló mucho, mucho, mucho en México durante muchos años ¿Ok? y posiblemente esté en muchas escuelas y muchas bibliotecas. ¿Qué habla? Lo publicó Alfaguara. Ahora ya no sé qué sello es porque como todos los sellos han cambiado, pero bueno, en su momento lo publicó Alfaguara. Ahora creo que es Santillana lo que leo. Ok. Pero bueno, esta Son es de la los que primera. se quedaron con lo que leo. Ok. Sí, sí. Que es El rock de la momia y otros versos diversos, y es un libro de poemas para niños. Y, y, y sé que se leyó mucho en México porque estuvo en el plan lector del editorial y que llegó a manos de muchos niños, y muchos niños me hablaron sobre él. Y bueno, y es otra vertiente de mi trabajo, y ya no es un libro tan viejo. Este libro lo escribí a solicitud, fue un libro escrito para complacer a Yolanda Reyes, la escritora, que Uh-huh. dirige una colección de libros en Colombia, Nidos para la Lectura, y ella necesitaba un libro de poesía. Me dijo, ¿tú no me haces un libro de poesía? Y digo, sí, está bien, yo te lo hago. Y entonces, con poemas que ya tenía escritos y con otros que escribí, pues hice El rock de la momia y otros versos diversos, que son una primera parte de poemas más humorísticos acerca de lo sobrenatural, de los monstruos, ¿Nos y una, lees uno? y una segunda parte más lírica, ¿no? ¿Cuál Ok. prefieres que te lea? ¿De Pues cuál yo creo prefieres? que si son cortos, uno y uno, me encantaría. Bueno, a ver, vamos a buscar uno de la primera parte que se llama Concierto Rockero. A ver, uno corto. Un fantasma da una fiesta con comida y de etiqueta en el cementerio. A la medianoche en punto congregará a los difuntos en el cementerio. Aunque les parezca extraño, el fantasma cumple años en el cementerio. A nadie ha contado cuántos, mas según él, no son tantos en el cementerio. Una orquesta de esqueletos no dejará a nadie quieto en el cementerio. Semejante algarabía
no se da todos los días en el cementerio. Disfruten, pobres oxisos, que esto es como el paraíso en el cementerio. Y al terminarse la rumba, cada cual para su tumba en el cementerio. Ya se acabó el desparpajo, el bochinche y el relajo en el cementerio. Aquí se viene a dormir y no a bailar ni a reír en el cementerio. Está muy divertido, está muy divertido. Ese es un poema que a los niños les gusta mucho cuando los leo porque, claro, inmediatamente se dan cuenta de que todas las estrofas terminan con el mismo verso en el cementerio. Entonces Y ya lo dicen ellos, ¿no? Lo empiezan a decir ellos y les divierte mucho. Bueno, y este es uno de los poemitas líricos, muy cortico, que se llama El Nido. Y dice, si a un pájaro se le ocurre anidar en tu cabeza, olvídate de peinarte, pues sería una torpeza. Ya, ese es dos poemas de El Rock de la Momia y otros versos diversos. Me encanta, me encanta. A ver, algo más, digamos, si no vamos preparando el cierre, pero de libros, alguno más antes de hacer el cierre con nuestro sinsonte y el otro que tienes. No, Con el naranjo me refiero. Yo creo que es suficiente, son muchos libros, date cuenta, de 1975 a la fecha son muchos libros y pues preferí centrarme en los libros que están dentro del mercado mexicano o en las bibliotecas mexicanas con mayor presencia y vigencia, porque pues de alguna forma permite que promotores de lectura, bibliotecarios, maestros, padres, los conozcan. Me parece una excelente decisión y además se hizo como una armonía muy rica de todo porque tienen todos como su toque de poesía, pero poesía cuento, ¿no? O sea, digamos, quizá estos últimos sí son poesías más, pero en los otros tiene que ver con una historia que te va llevando toda la historia, no es que cambien de historias, ¿no? Me encanta, me encantaron. Creo que este es un buen momento para despedirnos. Muéstranos así tus dos libros. A ver. El sinsonte olvidadizo y El viejito del sillón. Magnífico, magnífico, padrísimo. Con Ediciones El Naranjo. Ajá. Y pues muchas gracias porque estamos aquí hoy, te lo agradezco muchísimo y no sé qué quieras decir para despedirte. Darte las gracias por la invitación, excusarme por todo el tiempo que te hice esperar para esta charla y decirte que estoy feliz de no haber tenido ningún ataque de tos ni ningún estornudo durante la conversación. Ni siquiera se hizo presente ni mínimamente. Muchas gracias a ti y a tus seguidores por esta oportunidad de conversar un poco sobre mis libros para niños y sobre algunas ideas sobre la escritura para niños. Muchas gracias. Y pues nos despedimos. Voy a terminar la sesión. Y déjame ver dónde se detiene. Ya voy. La tecnología me la sé, pero al 100 no.